Jóvenes, un gusto saludarles. Un saludo a todos ustedes, que estén bien y que en medio de estos desafíos, pues en sus casas estén tranquilos. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la corriente eléctrica, pero tal vez para hacer un recordatorio básicamente de lo que es corriente eléctrica, tenemos que decir que la corriente eléctrica es un flujo de carga en un tiempo. Y aquí está dado. La corriente va a estar dada como I, va a ser igual al flujo de carga dividido en un tiempo y sus dimensionales van a ser los amperios. ¿Cómo podemos decirlo acá? Aquí abajo tenemos un pequeño diagrama. Aquí tenemos una fuente de energía, ¿verdad? Tenemos negativo y positivo y aquí tenemos un bendito foquito, ¿verdad? Un foco. Este sería el típico bosquejo de un circuito de un interruptor y un foco. Siempre estamos sabidos y como lo vimos al inicio de clases, los electrones buscan los protones. Y eso hace que a través de este circuito haya una trayectoria como la que está siguiendo acá. Llegamos y a donde está el foco y el paso de estos electrones van generando calor y a la vez, en este caso, pues se genera la luz, ¿verdad? Sigue su caminar, vuelve otra vez y ¡bum! Por la atracción que hay de cargas negativas hacia positivas, sigue este circuito. Y aquí podríamos decir que tenemos corriente eléctrica directa. Aquí arriba tenemos DC. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Pero la corriente no solamente la podemos trabajar desde ese punto de vista, sino que en algunos momentos también yo voy a tener elementos microscópicos, le llamamos, o muy pequeños. Aquí yo tengo un cable, ¿verdad? Un cable, pero este va a tener que ser un cable conductor. Normalmente son metales, ¿verdad? Hay metales que son buenos conductores. Aquí voy a tener yo un área en este bendito cable, siempre. Entonces yo también puedo calcular la corriente eléctrica por medio de esta fórmula que también está en amperios. ¿Y qué me relaciona? La densidad numérica. N va a ser igual a densidad numérica. Esa densidad numérica, ¿dónde la hallo? La voy a hallar en tablas. En este caso, todos los libros de física que traten el tema de corriente eléctrica van a tener una tablita donde indica. Y esa densidad numérica, ¿de qué va a depender? Del material. Hay una densidad numérica para el cobre, hay una densidad numérica para el aluminio, hay una densidad numérica para el acero. Así. E. ¿Qué es E? Es la carga eléctrica. ¿De qué estábamos hablando en el anterior circuito? De los electrones. Bueno, aquí vamos a poner el valor de electrones. A es el valor del área de mi cable. En este caso normalmente va a ser un círculo. Entonces A siempre, a menos de que lo digamos de otra forma, pi por r al cuadrado, ¿verdad? Hay que conocer el radio de esta área. Y por último, aquí hay algo, velocidad de arrastre. Cuando yo tengo cables muy pequeños, microscópicos, y tengo metales, yo lo que voy a producir en este caso es una velocidad de arrastre de los electrones para provocar la corriente eléctrica. Entonces esta es otra manera de poder calcular. Muy bien, otra de las situaciones importantes dentro de lo que es corriente eléctrica está la ley de Ohm. Básicamente la ley de Ohm lo que nos indica es que en algún momento de mi circuito, aquí vamos a tener un circuito aquí abajito, así muy pequeño, nos damos cuenta que tenemos una diferencia de voltajes, un voltaje B. Siempre tenemos nuestra carga negativa y nuestra carga positiva. El movimiento de los electrones va a hacer que se genere una corriente eléctrica, pero yo necesito regular esa corriente eléctrica. Yo necesito hacer que esa corriente eléctrica se mantenga regulada y por eso yo le coloco al circuito una resistencia. Una resistencia. El físico alemán George Ohm, por eso a él se le denomina la ley de Ohm, definió este elemento de resistencia como esa parte eléctrica que me iba a ayudar
a regularizar la cantidad de corriente en un circuito eléctrico. ¿Y cómo lo puedo yo calcular? Bueno, aquí la tengo. Aquí tengo la ecuación, la fórmula. Dice que la resistencia va a ser igual al el diferencial de potencia, en este caso de voltaje, volts, dividido la corriente. ¿Eso qué significa? Que yo iba a tener en unidades ohmios. Este es el signo de ohmios en honor a George Ohm. Entonces, la resistencia básicamente lo que me está indicando es que ayuda a establecer las corrientes y tensiones en los circuitos, ¿verdad? Si yo quiero tener más tensión o menos tensión, la resistencia me ayuda. Otro elemento que va ligado a la resistencia se llama resistividad. Este elemento que tenemos acá se llama resistividad y va ligado a la resistencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo estoy utilizando, en este caso, cables, metales, y me están diciendo que la resistividad, que en este caso está definida como este signo de resistividad, me está diciendo que es una característica de este material conductor. Y me dice que si hay una mayor resistividad, eso va a implicar que ese conductor no sea tan bueno. Y a una menor resistividad, el cable o el material va a ser un mejor conductor. Entonces, ¿cómo calculo yo la resistencia cuando estoy trabajando con estos conductores? La resistencia va a estar dada por la resistividad. ¿Dónde la encuentro? En una tabla, en un anexo. Normalmente hay unas tablas que vienen en nuestros libros de texto y nos dan el valor para el aluminio, para el cobre, para la plata, para el oro, para el acero. Ahí lo podemos encontrar. Por la longitud dividido el área de mi resistencia. Normalmente han visto ustedes que las resistencias vienen y son como cilíndricas, ¿verdad? Normalmente son cilíndricas. Aquí tienen algunos valores. Entonces, esta resistencia va a tener una longitud y va a tener un área transversal. Esa longitud pues la coloco acá y esa área la calculo. Normalmente esa área es circular, entonces no olvidemos que el área normalmente va a ser pi por r al cuadrado, siempre. Área. Entonces ya puedo yo calcular también la resistividad.